Bueno, vamos a hablar de esto porque el IARAF también, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, estuvo trabajando sobre estos números, analizando también los resultados de este año, de los números de la República Argentina, proyectando algo para el año próximo. Bueno, y está el economista Ariel Barraud del IARAF en línea con el programa, ya lo estamos saludando. Ariel, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, en principio, después de las últimas experiencias, ¿no? Sobre todo con presupuestos que han planteado metas que después, por supuesto, fueron quedando en el camino y quedaron en el olvido. Este año recordamos que íbamos a tener una inflación del 23%, claro, según el presupuesto elaborado y aprobado en el Congreso de la Nación. ¿Cómo ves esta presentación de la CUNSA de ayer? Bueno, el gobierno presentó el presupuesto en el marco de un grupo de variables de la economía determinado, digamos. En general, no debemos tomar a estas variables como metas del gobierno, es decir, el gobierno no es que tiene una meta de que el tipo de cambio alcance determinado valor y ahora ya tampoco tiene una meta de inflación, sino que tiene unas variables que son parámetros de referencia. Si ocurre esto, entonces ocurrirá tal cosa. Por ejemplo, entonces si tenemos un crecimiento de 1% del producto y una inflación promedio en el año del 43%, como dice el presupuesto, que llegaría en diciembre al 34%, pero arranca claramente del 53% que se espera que cierre 2019. Claro. Bueno, en ese marco, con ese grupo de variables, este es mi presupuesto de ingresos y gastos, que me permitiría, como gobierno nacional, sí lograr lo que en definitiva sí es una meta, un objetivo de política, que es obtener un superávit primario de 1 punto del producto, que, digamos, el gobierno no podía menos que presupuestar esto, porque es parte del acuerdo... De su compromiso. Es el compromiso que tomó con el Fondo Monetario para que desembolse el préstamo, digamos, tan importante que le hizo a la Argentina. Entonces, tenía que el presupuesto 2019, o sea, este año, tendría que cerrar con un déficit primario cero, que se convierte en un déficit de 0,5 del producto después de los ajustadores que permitió el fondo. Los ajustadores precisamente es la posibilidad de efectuar gastos por encima del déficit cero y que no sean contabilizados como que no se cumplió la meta, y el gobierno presenta como que 2019 cerraría de esa manera. Digamos, ya es un ejercicio de futurología decir cómo cerraría el 2019. Claro. Mal le podemos pedir al presupuesto que nos diga qué va a pasar en 2020. En general los presupuestos, si bien en Argentina muchas veces los tomamos como un pronóstico del futuro, no son pronósticos, son digamos, simplemente establecer, bueno, en este contexto de funcionamiento de las variables, esto pasaría como mi presupuesto. Entonces, bueno, esto así uno tendría que leer este presupuesto 2020, que como ustedes decían, puede ser ejecutado por la administración Macri, en cuyo caso uno vería un esfuerzo en cumplir precisamente este presupuesto. Es un presupuesto que sigue la línea de política fiscal establecida por el gobierno actual, o si lo tiene que ejecutar cualquier otra agrupación política, probablemente no sean estas directivas las que sigan. ¿Vos crees que el ordenamiento fiscal podría no continuar si hay un cambio de gobierno? Y nosotros lo que vemos es precisamente este presupuesto dice que 2019, para alcanzar el objetivo de 2019, 0,5 del producto que dijimos, se alcanza prácticamente con, por el lado de los ingresos no, muy poco, 0,20 del producto, y 1,6 del producto es fruto de una reducción del gasto, el tamaño del gasto, digamos, el peso del gasto comparado con el producto, apoyado en una baja en lo que son gasto de funcionamiento, subsidios y demás, y la más importante en la baja en términos del producto de lo que fueron las prestaciones sociales, que es casi 1/3 de ese ajuste, digamos, del gasto. Y para 2020 plantea una cosa muy similar, lograr una meta de superávit de 1 punto del producto, básicamente apoyado en reducciones de gasto. Entonces, por lo menos lo que uno toma de las propuestas, de lo poco
conoce de las propuestas económicas del resto de los participantes de las elecciones, da la impresión de que no estarían dispuestos a sostener este ajuste en el gasto. Ariel, buen día. Javier es mi nombre. Si no me equivoco, tuviste tus estudios de posgrado en Amberes, en Bélgica. Si viene alguno de esos belgas, compañero tuyo, y te pregunta, bueno, ¿por qué la Argentina se comporta así económicamente? ¿Por qué tanta cuestión, tanto lío, tanta imprevisibilidad? ¿Vos qué le dirías? Bueno, a mí me tocó, de hecho, como vos decís, estudiar en Bélgica. Nosotros nos fuimos a Bélgica en el 2002. O sea que les tuve que explicar el corralito a los belgas. Lindo momento para ir. Sí, se querían pegar un tiro, simplemente yo cuando se les contaba lo que había pasado acá. Digamos, en Argentina sí, los problemas económicos obviamente son muy distintos de los de otros países más desarrollados y gran parte, o por lo menos nuestra visión es esa, gran parte de los problemas económicos tienen su raíz o su origen en los desequilibrios fiscales, no solo nacionales, que cuando analizamos es lo que estamos hablando ahora, sí, sino también de provincias y municipios. Es decir, un entramado del tamaño del Estado en Argentina se ha hecho tan grande y normalmente fue un problema porque el sector público tiende a olvidarse de la restricción presupuestaria, y este olvido de la restricción presupuestaria nos hace que gastemos más de lo que nos ingresa. Como cuando eso ocurre con una familia, la familia se endeuda o si es una empresa entra en problemas de cesación de pago. Bueno, un país pasa algo más o menos similar. Obviamente no es lo mismo porque tiene otras herramientas, tiene la herramienta de emisión de dinero, tiene la herramienta de endeudarse a nivel supranacional, pero en definitiva todos esos son atajos que uno le va buscando a olvidarse de que no puede gastar más de lo que le ingresa. Entonces esa dificultad de cumplir la restricción presupuestaria nos ha llevado a déficit en todos los niveles de gobierno y eso termina conjugándose en un problema económico porque todos los paliativos que le buscamos para tratar de ocultar esa restricción de que estamos queriendo gastar más de lo que podemos, después se paga con inflación, se paga con mayores impuestos, como lo estamos pasando ahora, que asfixian a la actividad económica, o con un endeudamiento que en definitiva después termina siendo mayores impuestos. Nosotros lo vimos claramente el año pasado, digamos, cuando se cortó el flujo de endeudamiento, hubo que hacer una combinación de este tipo de cosas, recurrir al Fondo Monetario y aumentar algunos impuestos como las retenciones, que en definitiva nos marcan eso, ¿no? Para aflojar la restricción presupuestaria yo tengo que aumentar impuestos y tengo que ahogar más a la actividad económica. Entonces, la importancia que le damos al Estado en todo, tanto en los pedidos que siempre le hacemos y que el gasto público solucione prácticamente todos los problemas económicos, también termina siendo la raíz de esos propios problemas cuando no es bien administrado. Ariel, Fernanda te saluda, buen día. ¿Qué tal? Te quería preguntar, bueno, el ciudadano común mira mucho y lee mucho de la economía de su país, ¿no? Siempre dicen que los argentinos sabemos mucho de economía. ¿Qué le dirías a una familia común tipo cuando lee estos números para 2020, cuando va a haber un crecimiento mínimo, cuando vamos a tener un dólar increíble? Ayer hablamos con el diputado Arroyo y nos decía su preocupación respecto del endeudamiento de las familias que están teniendo actualmente. Bueno, para la familia, digamos, si uno mira el presupuesto, el crecimiento de un punto del producto sería una buenísima noticia, porque venimos de economía recesiva. Bien. Y el logro de una inflación alta, como sería este 34% que dijimos a fin del año, que es un 43% en promedio en el año, sería una inflación alta, va a seguir siendo una de las inflaciones más altas del mundo, pero la gracia es que esta inflación vaya bajando. Obvio que a todos nos gustaría que baje más rápido, que haya un plan más de shock en la baja de inflación, pero no da la impresión que como sociedad no estamos dispuestos a ningún tipo de plan de shock que involucre precisamente hacer algún tipo de ajuste. Digamos, hay que reconocer que tenemos un problema. Entonces uno dice, bueno, una familia, precisamente esto que comentabas vos recién, las familias argentinas
están muy endeudadas, y ha ocurrido que históricamente en Argentina el nivel de ahorro es bajo, el nivel de consumo fue alto, el nivel de consumo de las familias fue impulsado fuertemente sobre todo por el gobierno anterior, este gobierno quizá en menos medida, pero digamos nunca a los argentinos nos gustó acomodarnos a esto que les estaba diciendo, que es cierto para el nivel del sector público, pero también es cierto para las familias. La idea, ¿no?, de que hay un nivel de consumo que puede alcanzarse solo cuando se tiene cierto nivel de ingreso. Y el nivel de ingreso, en definitiva, depende de lo productivo que sea un país o lo productiva que sea la familia, y más allá de que obviamente tiene que haber acompañamiento del sector público, también tiene que haber una cuestión introspectiva de mirarnos hacia nosotros mismos y decir, pero en realidad somos tan productivos y si venimos haciendo las cosas mal durante tantos años, ¿sí? ¿No? Los principales indicadores de desarrollo económico, de desarrollo humano, son la educación y demás. Si hace tantos años que las venimos teniendo mal, ¿será cierto entonces que podemos generar tanto ingreso? Bueno, uno diría, ese tipo de cosas son completamente impopulares, completamente nadie te va a votar porque vos le digas a alguien, mirate al espejo y fíjate lo que te dice la verdad, y fíjate si puedes gastar tanto como familia, y fíjate si puedes gastar tanto como Estado. Claro. Es completamente impopular, pero en algún momento, si no lo haces, lo termina siendo la realidad, claro, esto que muchos llaman el mercado, y el mercado no es otra cosa que es la visión que tiene el propio sector privado, tanto argentino como extranjero, de cuáles son los fundamentos de nuestra economía, qué podemos producir, qué no podemos producir, cuál es nuestro nivel de productividad, porque acá se discute mucho la cuestión de los valores, de los precios, de los salarios, cómo queda un salario desajustado cuando hay inflación. Claro. Y es poquito lo que discutimos de productividad, si realmente como país la gracia es que mejoremos nuestra productividad, nuestra competitividad con el sector extranjero, pero eso por ahí hasta son considerados digamos una mala palabra, pensar en competitividad o en productividad, pues aparecen estos motes de liberalismo, neoliberalismo, y realmente la discusión queda estancada en estas cosas, es decir, bueno, nos merecemos tal cosa como país, nos mereceríamos tener un consumo más alto y nos mereceríamos poder hacer muchísimas más cosas, pero al momento de justificarlas uno por ahí se encuentra que es medio flojo. Bien. Ariel, la última, muy breve. ¿Es sustentable desde el punto de vista económico esta idea de un acuerdo de precios y salarios como primera medida para combatir la inflación? ¿O es una medida estrictamente del campo político que tiene dudoso efecto en el campo económico? Cuando llegas a situaciones de inflación tan alta como la que llevamos nosotros, más allá de un plan de estructural o de largo plazo que se puede hacer para solucionar este tema, hay medidas obviamente en el corto plazo, porque si vos en el corto plazo no podés lograr algún control, evidentemente por más bueno que sea lo que estés planteando para el largo plazo, la realidad te va a llevar puesto y claro, no vas a poder implementar tu política porque digamos, no todo el mundo va a tener la misma paciencia que uno puede tener como profesional o como político inclusive. Entonces, los acuerdos de precio o los congelamientos de precios, por ejemplo, nosotros lo estamos viviendo hoy con la cuestión de los combustibles, sí, tienen una utilidad inmediata y en el corto plazo, en el mientras tanto. Obviamente uno no puede pensar en congelamientos, en cepos o en controles que sean de largo plazo, porque es evidente que todo lo que restrinja el normal flujo de las cosas o cómo fluirían las cosas en libertad, va a terminar generando otro problema. Bueno, en la economía hay miles de ejemplos de la aparición de mercados negros, mercados paralelos y demás. Nosotros tenemos miles de experiencias y sabemos que funciona solo en el corto plazo. Bien. Ariel, como siempre, te agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy amable. Al contrario, un saludo, un abrazo. Que andes muy bien.